Esta vida no es más que un sueño dentro de otro sueño. Eso era lo que mi bisabuela solía decirme antes de que cayera en la demencia y pasara el resto de sus días hablando con las fotos viejas que cuelgan en las paredes de su remota casa. Una reliquia familiar que tiene poco más de 100 años, pero sigue estando de pie junto con el resto del pueblo de Ocosocuautla, Chiapas. Desde que tengo memoria, la sombra que se cierne en esa enorme y descuidada casa me atormenta, y hasta el día de hoy continúa atormentándome el recuerdo de un pasado no muy lejano, cuando todavía era un niño de 12 años y toda mi familia se reunía en esa tétrica morada durante la época de las fiestas navideñas. Fue en una de esas noches de Día de Gracias que me convertí en una víctima más de los fenómenos paranormales que ocurren dentro de esa casa. Eran las 4 de la madrugada cuando no lograba conciliar el sueño y mantenía ocupada mi mente con uno de los libros que saqué de la empolvada estantería del cuarto donde me estaba hospedando. Debo de agregar que ese mismo cuarto era el de mi bisabuelo, quien en ese entonces llevaba un año de haber fallecido por causas naturales. Irónicamente, él falleció en la cama donde estaba reposando durante esa misma noche, lo cual me inquietaba un tanto porque después de su muerte no hubo nadie que se atreviera a ocupar la habitación por cuestiones de superstición y nerviosismo. Pero yo no le hice caso a ninguna de esas cosas. Sin embargo, ese sería un error del cual me arrepentiría no mucho después. Los minutos pasaban como horas interminables y yo seguía sin conciliar el sueño, y a pesar de lo mucho que lo intentase, no lograba concentrarme en alguna otra cosa como leer o revisar mi celular, porque me sentía demasiado cansado, pero a la vez estaba alerta, como si hubiera algo en mi subconsciente que me prevenía de quedarme dormido. No obstante, hubo un punto en que mi cuerpo ya no pudo resistir más y me desplomé sobre la cama. No tardé mucho en sumergirme en un sueño difuso y extraño que comenzó exactamente en la entrada de la misma casa donde me encontraba. Pero a diferencia de la realidad, la casa estaba limpia, impecable, a decir verdad, tan blanca como el velo de la mujer que se postró enfrente de mí y me dio un largo recorrido por las habitaciones y los pasillos. Hasta este punto, yo no sabía que lo que estaba presenciando era producto de un sueño extraño, puesto que todo parecía demasiado real como para cuestionar su veracidad. Por muy irónico que suene, el recorrido de la mujer de blanco terminó precisamente en la proyección de la habitación de mi bisabuelo, el lugar donde todo inició. Y ya sea por cuestión de instinto o sugestión, me recosté en lo que parecía ser la réplica de la cama donde actualmente me encontraba sumergido en esta terrible pesadilla. Así pues, en cuanto me quedé recostado, la mujer de blanco se acercó a mí con pasos leves y calmados. De pronto, comenzó a recorrer sus manos alrededor de mi cuerpo hasta alcanzar mi cuello. En un principio, su tacto era gentil y cálido, pero en un mero instante eso cambió. Pude sentir el frío roce de sus manos famélicas cerrándose alrededor de mi cuello en un intento por ahogar mi vida. Quería gritar, quería llorar, quería pedir ayuda, pero no lograba despertarme de esa pesadilla maldita, al menos no sin antes ver el rostro de mi atacante, ya que a medida en que yo luchaba por aspirar una gran bocanada de aire, la mujer de blanco se despojó el velo de su cara, desvelando su pálido y famélico rostro. Fue en ese preciso instante que me desperté de golpe, con lágrimas en los ojos y un dolor intenso en mi garganta que logré ahogar en un grito interno de desesperación y terror. Me fue imposible conciliar el sueño durante el resto de la noche, así que me decidí por esperar la llegada del alba, en busca de la protección de la luz del día. En cuanto la mañana llegó, pude ver que mi bisabuela estaba fuera de mi habitación, como si estuviera esperando a alguien. Pude notar que debajo de su regazo llevaba una de las tantas fotografías viejas con las que solía hablar a solas. ¿Qué llevas ahí, abuela?, le pregunté yo, a lo cual ella me miró y me dijo una vez más:
Esta vida no es más que un sueño dentro de otro sueño. Al principio no entendí lo que me estaba diciendo. Creí que estaba desvariando una vez más, pero en el momento en que vi la foto vieja que llevaba en su regazo, me quedé pasmado por el temor de lo que descubrí. La foto era de la mujer de blanco de mi sueño, aquel espíritu famélico cuyo recuerdo sigue atormentándome durante las noches. Nunca sabré lo que me salvó de sus garras frías. Puede que no fuera más que una pesadilla. Puede que fuera salvado por la energía de mi bisabuelo que quedó atrapada en esa misma habitación. No lo sé. Lo único que puedo decir es que los sueños en la casa de mi abuela se han transformado en una pesadilla de la que nunca podré escapar.